Hermanos, nos habíamos quedado en la lección anterior, como vimos en el capítulo 5, que el único que es digno de darnos las verdades es Cristo. Él es el único que tiene el derecho y la virtud para abrir esos sellos de este libro que ha estado sellado, pero por medio de su bondad y de su amor por sus elegidos, Él nos ha dado esas verdades. El libro del Apocalipsis, hermano, no es nada difícil. Cristo ya nos dio esos sellos, ya nos dio esas verdades. Hoy en día, hermanos, entonces, en este capítulo 6, yo simplemente les voy a subrayar a ustedes, y ustedes tienen que chequear por su propia cuenta la documentación. Simplemente les voy a decir qué son estos sellos, estas verdades que no van en orden cronológico, sino que son eventos que han sucedido, están sucediendo y sucederán en nuestro futuro, porque así lo declaró Cristo. Capítulo 6, entonces. Estos eventos están ocurriendo en la tierra. Del versículo 1 al versículo 2, el primer caballo, el primer jinete. Vemos ese primer jinete. Dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. O sea que es un ser, es un individuo. La palabra arco aquí viene de la palabra griega 5115 en el diccionario Strong's, toxón, que quiere decir es una vestimenta, una vestidura sencilla. O sea que es una imitación, podemos decir. O sea que el jinete es ese falso Mesías que viene al mundo, que es una imitación de Cristo, que viene pretendiendo ser Cristo, como dice el segundo libro de los Tesalonicenses capítulo 2, el hijo de perdición que viene a este mundo a engañar. Ese evento no ha sucedido. ¿A dónde nos dijo Cristo esto? Capítulo 24 de Mateo, del versículo 4 al versículo 5. Vendrán muchos falsos cristos, muchos vendrán a engañar a la gente, y si fuera posible aún a sus propios elegidos. Segundo jinete, segundo caballo, del versículo 3 al versículo 4, caballo bermejo, guerras, pestilencia, muerte, se quita la paz. ¿Nos dijo esto Cristo? Naturalmente. Versículo 6 del capítulo 24 de Mateo. Vas viendo tú cómo se van encajando. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 encajan exactamente con el sexto capítulo del libro del Apocalipsis. Capítulo 6, del versículo 5 al 6, es el caballo negro de hambre. Hambre. O sea que eso siempre ha sucedido en la humanidad, pero en los últimos días el hambre que viene a esta edad no es un hambre de pan, como lo dice Amós en el capítulo 8 versículo 11, donde leo: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de escuchar las palabras de Jehová. ¿Acaso dijo de hambre de pan? No, hermanos, esa hambre es de escuchar las palabras de Dios, que en verdad en las iglesias no se enseñan, hermanos. Tú tienes que salir de esa confusión y regresar a la palabra de Dios, para que sea Él que te diga a ti qué es lo que va a pasar mañana. Ok, de regreso al capítulo 6 del Apocalipsis, del versículo 7 al versículo 8, vemos el caballo amarillo, pestilencias, mortandad, lo mismo. Cristo habló de esto en el capítulo 24 de Mateo, versículo 7. Del versículo 9 al versículo 11 vemos los mártires de Cristo, aquellos que fueron ejecutados y fueron muertos por su palabra. ¿Será posible entonces, hermanos, de que tú seas uno de estos? Escucha, versículo 11, y dice: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descanses todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Sabemos que del capítulo 11 de este libro, ese número se completa con la muerte de los 2 testigos. Los 2 testigos, hermanos, no es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, son 2 individuos que van a aparecer sobre la faz de la tierra, que darán testimonio contra Satanás, con ustedes también elegidos. Porque ustedes serán entregados a las sinagogas de Satanás, tal y como le describe Cristo en ese capítulo 24 de Mateo, del versículo 8 al versículo 28. Donde tú no tienes ni que pensar qué es lo que vayas a decir cuando seas entregados a las sinagogas de Satanás. Porque serás entregado, no tienes ni que pensar lo que vas a decir, porque Cristo en esa hora te dará a ti lo que tienes que hablar, para que des testimonio contra este falso Cristo que viene al mundo dentro de poco. Y ese falso Cristo, hermanos, no es un hombre, es Satanás, que viene, como lo describe Pablo en la segunda epístola de los Tesalonicenses, el capítulo 2, el hijo de perdición. Cuando lleguemos al capítulo 12 del Apocalipsis, veremos cómo Miguel lo arroja a esta tierra. Nadie va para ningún lado, hermanos. En este capítulo 6, Cristo no dice nada acerca de la raptura, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, lo que tú quieres decir. Él no dice nada al respecto. Dice una advertencia: viene un falso Cristo. Del versículo 12 al versículo 17 vemos la segunda venida. Esa segunda venida Cristo la describe en el Mateo 24, versículo 29 al 30, ¿cómo será? El Espíritu Santo nos ha dado su revelación. Cristo nos ha dado su palabra. Lo único que tienes que hacer, hermano, es leer la palabra. Vemos cómo el Espíritu Santo ha organizado 6 sellos, capítulo 6.